Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos ya a los primeros días del mes de agosto y a pesar de todo este dilema de la pandemia mundial, tengo mucho que agradecer, ya que gracias a Dios seguimos todavía aquí, gracias a Dios estamos todavía vivos y pues es con un propósito, solo Dios lo sabe. Claro que ha habido mucha tristeza, ha habido muchas pérdidas. Casualmente, entre el mes de junio y julio, yo perdí a mis tíos. Fueron 60 años de matrimonio que ellos tuvieron y se fueron juntos. Es la vida así, no nos queda más que aceptar. Pero mientras sigamos en la tierra, disfrutemos de lo que tenemos, de lo que Dios nos da, de nuestra familia, y por favor, tengamos mucho cuidado, mucha precaución, salgamos únicamente para lo que realmente sea necesario. Todavía está difícil la situación, todavía tenemos que seguir en cuarentena a pesar de ciertas condiciones que nos ponen para salir. Por favor, hagamos caso lo que nos dicen nuestras autoridades. Solo así podremos salir de esto. Y pues bueno, ahora quiero enseñarles a tejer un lindo saquito para bebé. Es hecho en una sola pieza y tejido a 2 agujas, con punto musgo o Santa Clara como le conocen en algunas partes. Así que no perdamos más el tiempo y manos al tejido. Para tejer este lindo y fácil saquito de bebé, voy a utilizar lana bambino. Este es bambino llano en presentación de madeja. Miren este color tan bonito. Es como un verde limón y lo voy a combinar con este que es de color turquesa. Me encanta esa combinación, bambino llano. Y voy a tejer con un par de agujas circulares de número 3. Voy a utilizar tijera y aguja. Ya están ovilladas mis lanas, mi mamita me ayudó, a ella le encanta hacer esto. Voy a tejer la base del saquito con el color verde limón. La talla que voy a tejer es como para un bebé de 3 meses. Entonces, vamos a hacer un nudito. Y voy a montar la cantidad de puntos suficientes que me den 25 centímetros. Y monto los puntos de esta manera. Así. Y paso. Saco y a la aguja. Lazada, saco por debajo y monto en la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Así, bien fácil, amigas. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Lazada, saco por debajo del punto y monto a la aguja. Así, lazada, saco y monto. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja, y así hasta tener 25 centímetros. Bien, amigas, ya tengo 25 centímetros tejidos y me han salido 55 puntos. Todo va a depender del grosor de su lana. Esta es una lana para bebé y es bien delgadita. Entonces, ustedes, de acuerdo a la lana que usen, les va a salir la cantidad en centímetros y en puntos. Entonces, aquí tengo 55 puntos y este saco es demasiado fácil. Vamos a tejer todo al derecho. Esta vuelta, como es la primera, el primer punto lo vamos a tejer. Y vamos a ir así, con punto derecho. Así. Paso, lazada y afuera. Paso, lazada, afuera.
paso, lazada, afuera. Y así, ya ven ustedes qué fácil es el derecho. Así. Así. Paso, lazada y afuera el punto. Paso, lazada y fuera. Paso, lazada y fuera. Así hasta que terminemos la vuelta. Ya está terminada mi primera vuelta al derecho. Volteo y voy a hacer lo mismo. Este saco va a ser por completo en punto musgo o Santa Clara, como le conocen en otros lados, que es tejido todo con punto derecho. Entonces, en la segunda vuelta ya no voy a tejer el primer punto y las vueltas que siguen. Y voy a tejer derecho. Así. Así y saco. Y voy a seguir hasta que tenga 16 centímetros de alto para luego enseñarles cómo voy a hacer las mangas partiendo de esta base. ¿Sí? Les dejo de tarea 16 centímetros solo al derecho. Bien, amigas, ya tengo 16 centímetros tejidos de este color verde limón. Ahora vamos a hacer los aumentos. Tomen en cuenta que debe estar al derecho todo para que quede bien terminado nuestro trabajo. Entonces, esta es la parte al derecho y esta va a ser la parte al revés. Es muy notorio la base por la cual yo me voy a guiar. Por lo tanto, yo voy a empezar el montaje de puntos del lado de acá, ¿sí? Donde no está ni el hilo que recorté, ni el hilo que comienza mis puntos. Y vamos a hacerlo de esta forma. Con el hilo turquesa voy a hacer mi nudito, que sería el primer punto, el inicio, para montar los puntos. Y los voy a hacer con dirección hacia este lado. Para eso tomo la aguja que está suelta, que no tiene hilo, y aquí monto los 36 puntos que necesito, que sería 16 centímetros. Yo les voy a dejar en mi blog, de todas maneras, un dibujo donde está el saco y con las medidas que ustedes deben tener. Ahora vamos. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco, monto a la aguja. Así. Y monto. Lazada, paso por la aguja y monto. Hasta que tengamos los 36 puntos. Bien, tengo ya mis 36 puntos en esta aguja y voy a tejer al derecho con este color la parte que ya está tejida con el color verde. Vamos. Todo al derecho. Así hasta que lleguemos al inicio. He terminado mi vuelta con el color turquesa sobre el color verde. Ahora de este lado yo también necesito aumentar 36 puntos para que sea la otra manga. Pongan atención porque vamos a hacer de otra forma
no como la que está aquí. Entonces voy a tomar el hilo, voy a quebrar así, formando una E. Y paso el hilo, cierro. Tomo hilo, quiebro, paso y suelto. Hilo, quiebro, paso y suelto. Tomo hilo, quiebro hacia el otro lado así y paso. Hilo, quiebro y paso. Así. Bien fácil, amigas. Estos son los aumentos para la manguita de este lado. Esto es bien básico para quienes desean aprender a tejer a 2 agujas. Completemos entonces de esta manera los 36 puntos que necesitamos. Una vez que tengo los aumentos para las manguitas de lado y lado, vamos a seguir tejiendo en punto derecho todo. Esta, como es la primera vuelta en color turquesa, vamos a tejer el primer punto. Entonces vamos derecho. Con mucho cuidado para que no se zafe ni un solo punto. Aquí debemos tener un poquito de paciencia. No importa en este lado si aparentemente queda este hilo así como suelto. No importa porque el rato de tejer ya se acomoda en el puesto. Así, amigas. Es muy fácil, pero simplemente lo que debemos tener es paciencia nada más. Y cuidado de no zafar, como les digo, ni un solo punto. Bien, ya está tejido la primera vuelta con la combinación de color. Tenemos tejido los aumentos del un lado y del otro. Ahora vamos a seguir haciendo nuestro saquito normalmente ya con esta parte que serían las mangas y la parte del pecho. Y como yo les dije, a partir de aquí el primer punto no vamos a tejerlo y lo pasamos. Y seguimos tejiendo al derecho todo hasta que tengamos 9 centímetros, ¿sí? Entonces les dejo de tarea 9 centímetros para luego hacer el cuellito. Bien, amigas, una vez que yo tejí 9 centímetros con el color turquesa, puse una vuelta de color verde y al regreso he tejido 36 puntos que son los de la manguita y he tejido 10 puntos más que son la parte de el pecho. Ahora voy a cerrar 35 puntos en el centro y eso me da la cantidad de 16 centímetros. Eso va a ser el cuello. Obviamente del lado de acá también voy a tejer 36 puntos de la manga más 10 de la parte del pecho. Entonces estos de aquí, estos 35 voy a cerrar y aquí está señalado desde donde debo empezar. Y vamos a tomar 2 puntos, lazada y saco. Monto, tomo el siguiente punto, lazada y saco el punto. Monto, tomo el punto y saco. Tomo el punto y saco. Monto, tomo el punto siguiente y
saco, monto, lazada y saco. Y así voy a ir cerrando hasta que llegue a completar los 35 puntos. He cerrado ya los 35 puntos, pero aquí me queda este último punto, por lo que si no cierro me quedaría un punto de más. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este le tejería junto con el primer punto, que corresponde a los 46 del lado de acá. Entonces vamos a seguir tejiendo todo al derecho hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta y ahora regreso otra vez con el color verde y acá yo tengo que reponer los 35 puntos que cerré del cuellito para seguir con la otra parte del saco. Entonces voy a hacer los aumentos tal como les enseñé en una de las manguitas. Y es muy fácil. Como ya vieron, solamente tomo el hilo, quiebro formando una E y está listo el punto. 2, 3, así. Toman el hilo, quiebran y pasan. Ahí están 4. Toman el hilo, quiebran, 5. Toman el hilo, quiebran, 6. Y así hasta que completemos 35 puntos. Una vez que tengo los 35 puntos recuperados de lo que cerré aquí, voy a seguir tejiendo normalmente de este lado, pero para que no me quede aquí este hilo y se vea como un hueco, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo este hilito de aquí, que es del primer punto que cerré, monto en la aguja y de la misma forma que hice acá, los tejo juntos. Y ahí ya no se va a ver ese hueco feo. Y el acabado obviamente va a quedar mejor. Entonces terminemos de tejer esta parte de la manga y luego nos regresamos con una vuelta más de color verde. Ahora vamos a continuar con el color turquesa. Esta es la primera vuelta partiendo del color verde, por lo que el primer punto sí lo tejo. Las demás vueltas, el primero no. Entonces sigo tejiendo todo igual al derecho hasta que tenga 9 centímetros, al igual que tejí acá. Les dejo de tarea entonces completar 9 centímetros. Miren, amigas, cómo va quedando el saquito. Ya he tejido los 9 centímetros de la parte turquesa y he cerrado los 36 puntos que corresponden a la manguita. He seguido tejiendo la parte del pecho y acá también cerré la parte de la manga. He dejado hilo suficiente para luego coser la manguita y quedan estos puntos en espera para empezar a tejer el color verde para que se iguale a la parte de acá y luego unir el saco. Es tan sencillo, amigas, y el saquito queda muy lindo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer la parte de color verde todo al derecho. Y así voy a terminar el saquito tejiendo la misma cantidad de vueltas que hice al principio con el color verde. Les dejo entonces de tarea completar
la parte que falta. Y todo, como les recuerdo, es al derecho. Bien, amigas, ya está terminado el saquito. Yo le he cosido las mangas, los bordes, obviamente con el color que corresponde. Y aquí ya me queda un poquitito. Y como en otras ocasiones ya les he enseñado, estoy uniendo de esta manera. Haciendo coincidir la cadenita de este borde con la de acá. Así voy a terminar de coser la manguita y ya les muestro cómo quedó finalmente mi saquito. Miren, amigas, qué lindo quedó el saquito. Es un saco sencillito y muy fácil de hacer. Le he doblado unos 2 centímetros de manguita para que se vea bien moderno. Ahí está. Hagan ustedes también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Ya ven que tejer a 2 agujas no es una ciencia, es solamente cuestión de práctica. Poco a poco les voy a ir compartiendo más prendas, no solo de bebé, sino también de adulto, tejidas a 2 agujas. Y a crochet también. Tengo una lista de todo lo que me van pidiendo y poco a poco voy a tratar de complacerles. La idea aquí es aprender y divertirnos haciendo lo que más nos gusta, que es tejer. No se pueden perder, Dios mediante, el día jueves, el video de cómo ponerle precio a sus productos. Yo les había ofrecido este video hace semanas atrás, pero no he querido subirlo porque no he querido compartir solamente mi criterio en base a lo que yo hago, porque yo no sé de finanzas, yo no soy economista y por eso he hecho algunas investigaciones e incluso pedí la colaboración de una persona que es economista y es un amigo de la familia de muchos años, y pues él me ayudó a elaborar en sí todo este tema para poder explicarlo mejor y para que ustedes no pierdan y puedan poner el precio que se merece su trabajo. No se pueden perder entonces, amigas, yo les espero Dios mediante el día jueves. Si les gustó este video, denle un dedito arriba, si no, pasen. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, gracias por activar la campanita para que sean notificadas de mis videos. No les canso más y nos vemos el jueves. Bye.